Buenos días. La primera sala del Tribunal Constitucional entra en sesión para escuchar alegatos de admisibilidad en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por Gas Atacama Chile, Sociedad Anónima, respecto de los artículos 137 y 138 de la Ley General de Servicios Eléctricos. Tiene la palabra el relator de la causa, don Sebastián López. Muchas gracias, señora presidenta. Con fecha 28 de junio de este año se deduce este requerimiento por Gas Atacama para que la declaración de inaplicabilidad solicitada produzca efectos en una causa sobre reclamo de ilegalidad caratulada Gas Atacama Chile con Superintendencia de Electricidad y Combustibles que se encuentra pendiente ante la Corte de Apelaciones de esta ciudad. Esta sala, por resolución de 10 de julio pasado, admitió trámite el requerimiento y para resolver la admisibilidad confirió traslado a las demás partes. Traslado evacuado oportunamente por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, organismo que instó por la inadmisibilidad de la acción de UCIA. Posteriormente, por resolución de 26 de julio y dada la cuenta pertinente de las presentaciones de las partes, la sala decretó que de forma previa a pronunciarse sobre la admisibilidad vinieran las partes a alegar sobre el punto, fijando al efecto la presente audiencia. En cuanto a los antecedentes, cabe señalar que por resolución exenta de 3 de agosto de 2016, la Superintendencia sancionó a Gas Atacama con una multa de 120.000 unidades tributarias mensuales por operar sus instalaciones con infracción a lo dispuesto en los artículos 137 y 138 de la Ley General de Servicios Eléctricos, consistente la infracción en la entrega de información errónea al Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado del Norte Grande, el SEDEC-SING, durante el periodo que media entre enero de 2011 y octubre de 2015. Contra esta resolución, la actora dedujo el recurso de reclamación pendiente. Entrando al conflicto constitucional, afirma la requirente que el acto administrativo terminal por el cual se le aplicó la multa se fundó precisamente en los artículos 137 y 138, que contemplan la obligación de los concesionarios de interconectarse y coordinarse, proporcionando la información necesaria al centro de despacho. Así, la autoridad administrativa dio por infringidos los preceptos legales referidos, pero, conforme afirma la actora, dichas normas se encontraban derogadas a la época de la dictación de la resolución que se viene reclamando. Ello conforme a la Ley 20.936 de 20 de julio de 2016, en circunstancias que el acto administrativo reclamado es de 3 de agosto del mismo año. Enseguida, afirma la requirente que lo expuesto importa que se ha infringido su derecho al debido proceso, al tiempo que la superintendencia carecería de potestades para sancionarla, infringiéndose así el principio de legalidad, toda vez que no puede un órgano del Estado hacer aplicación ultraactiva de una ley, salvo que la misma ley lo consigne expresamente, cuyo no es el caso. Así considera que la aplicación de los referidos artículos 137 y 138 en el caso particular vulnera los artículos 5, 6, 7 y 19, número 3 de la Carta Fundamental. Por su parte, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, por presentación de foja 177 y siguientes, solicita el rechazo la declaración de inadmisibilidad del requerimiento, como se había adelantado, aduciendo la concurrencia de 3 causales legales al efecto. En primer lugar, la del artículo 84, número 4 de la Ley Orgánica Constitucional de esta magistratura. Esto es porque el requerimiento no se ventila en contra de un precepto legal, sino que se viene impugnando un acto administrativo, pretendiéndose atacar a través de la inaplicabilidad la validez de la resolución sancionatoria de la SEC. Segundo, la causal del artículo 84, número 5, esto es que los preceptos impugnados no son decisivos en la resolución del asunto, pues después de la modificación de la Ley 20.936, los antiguos artículos 137 y 138 quedaron replicados en los nuevos artículos 72-1 y 72-2 de la Ley General de Servicios Eléctricos, que disponen también la obligación de coordinación y de entrega de información al Centro de Despacho Económico de Carga. Y en tercer lugar se invoca la causal del artículo 84, número 6, esto es que el requerimiento es inadmisible por carecer de fundamento plausible. Señala la SEC al efecto que Gas Atacama no ha reparado en que conforme al artículo primero transitorio de la Ley 20.936, en el tiempo que medie entre la publicación de la ley y la fecha en que el coordinador comience a ejercer las funciones, el SEDEC-SIC y el SEDEC-SING deberán seguir operando y ejerciendo las funciones que la normativa eléctrica vigente les confiere.
disponiendo el mismo artículo transitorio que el coordinador comenzará a ejercer sus funciones el 1 de enero del año 2017. Luego, los artículos 137 y 138 sí se encontraban vigentes a la época de la resolución sancionatoria. Añade la SEC que en todo caso la aplicación de la ley en el tiempo es un asunto de mera legalidad que debe resolver el juez del fondo, lo que redunda en la falta de fundamento plausible de la acción impetrada. Concluyo, señora presidenta, haciendo presente que se han anunciado en forma para alegar los abogados representantes de ambas partes. Muchas gracias. Vamos a proceder a escuchar los alegatos de las partes. En primer lugar, por la parte requirente, tiene la palabra el abogado Pablo Rodríguez Gres, hasta por 15 minutos. Con la venia de su señoría excelentísima, alego en representación de Gas Atacama y por las razones que expondré, solicito que se acoja a tramitación y por lo tanto se declara admisible el recurso que he deducido. Excelentísimo señor, para entender este problema en su cabal contenido, yo creo que es indispensable hacer un análisis teórico por una parte y un análisis práctico desde otro punto de vista. En lo teórico voy a tratar de ser lo más sintético posible para no tocar en las cosas más de fondo. El artículo 63, número 18 de la Constitución Política de la República establece que las bases de un procedimiento administrativo, pongo énfasis en esto, bases del procedimiento administrativo, tienen que estar fijados en virtud de una ley. Es una materia, por lo tanto, de reserva legal. Y en consecuencia, debe entenderse que todo procedimiento administrativo ha de culminar en un acto terminal que tiene que estar necesariamente ajustado a la ley. La validez, por lo tanto, la obligatoriedad, la fuerza que tiene una norma deriva del, diría yo, traspaso, transferencia que se hace a través de la ley al respectivo acto administrativo. El acto administrativo viene siendo consecuencia de la aplicación de la ley y por lo tanto es una consecuencia secundaria que vuestra excelencia no va a entrar a calificar. Enseguida, esta disposición está plenamente amparada por el artículo 6 y el artículo 7 de la Constitución, que dispone que la autoridad ya no solamente debe actuar en el plano de la legalidad, sino que además legalmente investida dentro de su competencia y en la forma que establezca la ley, que es una cosa bastante clara y precisa. Y por lo tanto el funcionario público que actúa en la aplicación de una norma tiene que hacerlo en la forma que la propia norma lo consagra y lo establece. Por lo tanto, tanto el contenido de la conducta como el contenido del acto exactamente tiene que ajustarse estrictamente a derecho. Si la Administración ejerce una cierta medida de jurisdicción, porque el ius puniendi es precisamente una medida de jurisdicción que se le entrega a la Administración en desmedro de los tribunales de justicia. Y es una fórmula que posteriormente se ha ido, de alguna manera, diría yo, puliendo a través de procedimientos, por ejemplo, como el examen jurisprudencial posterior de cada una de esas decisiones. Si esto es así, quiere decir entonces que es aplicable el debido proceso legal a cualquier dictación de un acto administrativo terminal que establezca derecho en favor de las partes o que niegue los derechos en favor de las partes. ¿Y por qué digo esto? Porque el artículo 19, número 3, inciso quinto de la Constitución, y esto quiero reiterarlo con mucho énfasis, condiciona la actuación del tribunal, la condiciona precisamente a las circunstancias de que se haya obrado de acuerdo con la ley. Y es clarísimo en este sentido cuando la ley dice cuando la Constitución dice que el procedimiento tiene que ser previo a la dictación del acto administrativo terminal. O sea, sin un procedimiento previo legalmente tramitado no puede darse lugar a un acto administrativo de carácter terminal. Y ese acto administrativo terminal está fundado en la ley y arranca su validez precisamente de la disposición legal en este curso de ir lentamente en el proceso de formación del orden jurídico, singularizando cada uno de los mandatos que contiene. Por lo tanto, el particular tiene derecho a recurrir de inaplicabilidad. ¿Inaplicabilidad contra qué? Inaplicabilidad contra la norma que precisamente provee de juridicidad al acto administrativo terminal.
No es eso lo que nos interesa el acto administrativo terminal ni su contenido, nos interesa de qué manera se tiene en consideración el valor de ese acto para todos los efectos legales. Si lo que se llama ley no tiene carácter de tal cosa, si una autoridad administrativa invoca una norma que no tiene la calidad de tal o que es dudosa su calidad de tal, se puede recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Cómo no se va a poder recurrir al Tribunal Constitucional? Si no, entonces quedaría abierta prácticamente todo el campo para dictar normas de cualquier especie. Y no es así. Esto es completamente distinto. Y es distinto, lo digo, porque si una norma que se está citando no tiene el carácter de norma jurídica, no puede ser el fundamento, no puede ser aquello de que se abastece precisamente el acto administrativo terminal para poder dictarse. Yo me formularía una gran pregunta, Su Señoría Excelentísima, y esa gran pregunta consistiría en averiguar, ¿podría la Corte de Apelaciones, conociendo la reclamación deducida por Gasande en este momento, simplemente adoptar la decisión de que como estaban derogadas las disposiciones en que se basa el acto administrativo terminal, es suficiente para decir que da lugar, en todo caso, por ejemplo, a la reclamación? ¿Podría entrar a calificar la Corte de Apelaciones la calidad de las normas en que se fundamente el acto administrativo terminal? Y digo reiteradamente, no, Su Señoría Excelentísima, sería una deformación. Y sería una deformación porque entonces se estaría aplicando directamente la Constitución al acto, lo cual evidentemente no está dentro del espíritu de nuestro sistema. En nuestro sistema, las Cortes de Apelaciones, los tribunales de primera instancia, no aplican directamente la Constitución. La Constitución pasa por una etapa de transformación y esa etapa de transformación en sus mandatos se llama ley y los mandatos de las leyes se hacen precisamente efectivas a través de los decretos supremos y de las resoluciones administrativas y así sucesivamente en el desglose de lo que podría ser entonces el desarrollo de un sistema jurídico. Y me pregunto, Su Señoría Excelentísima, entonces, ¿podría el Tribunal de Apelación acoger directamente, porque viola la Constitución Política de la República, precisamente el principio que estoy señalando del debido proceso legal, una norma o una reclamación en contra de un acto administrativo terminal? Y le reitero categóricamente, no, es una deformación si tal ocurre. Puede hacerlo en el plano legal, pero no puede hacerlo en el plano constitucional. Pero, Su Señoría Excelentísima, hay una cosa importante. El Tribunal Constitucional tiene una doctrina sobre esto. Hay 5 fallos sucesivos que se produjeron entre el 2009 y el 2010, que fijaron la siguiente doctrina que se reitera textualmente en cada uno de los fallos que están mencionados en la minuta de alegatos que dejaré a disposición de Su Señoría Excelentísima. ¿Y qué dice este excelentísimo tribunal? En 5 fallos sucesivos, dice que en opinión de estos sentenciadores resulta perfectamente posible pronunciar un veredicto de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de un precepto legal que a la fecha de la sentencia respectiva se encuentra derogado por el legislador, siempre y cuando, como sucede en la especie, dicha norma hubiese estado en vigor en el momento en que se suscitó la situación jurídica regida por ella y deba ser aplicada por el juez de la gestión pendiente al momento de resolver el asunto. Este es el criterio que ha sostenido el Tribunal Constitucional, 5 fallos sucesivamente. Y se dan esos presupuestos o no se dan esos presupuestos en el caso que estoy planteando. Se dan plenamente, Su Señoría Excelentísima, y se dan plenamente porque la situación jurídica que se plantea se gestó precisamente bajo el alero de las disposiciones del artículo 137 y 138 de la Ley General de Servicios Eléctricos. Pero justamente porque se gestó en ese periodo no estaban vigentes al momento de aplicarse una sanción, razón por la cual evidentemente hay que tener un pronunciamiento al respecto y el Tribunal Constitucional ha entendido que no obstante estar derogadas las disposiciones es perfectamente posible hacerlo. El enfoque práctico con lo que quiero concluir mis observaciones es muy breve. Estamos en un caso de jus puniendi de la Administración, de eso no cabe a mi juicio ninguna duda. Los artículos 137 y 138 al momento de dictarse el acto administrativo terminal estaban derogados y habían sido derogados con anticipación. Es indudable que sería un caso de aplicación ultraactiva de la ley, vale decir,
una vez perdida su vigencia, podría seguir vigente en alguna medida por mandato expreso del legislador, que sería la única solución. Y lo que interesa fundamentalmente es que no tiene razón la superintendencia cuando señala que no existiría en este caso ninguna posibilidad de hacerlo porque estaría derogada la disposición y por lo tanto no sería una disposición legal. Bueno, le agradezco mucho, su señoría excelentísima, porque están reconociendo entonces que hay una derogación y que no hay una fuerza suficiente para transmitirle al acto administrativo la validez que se requiere tratándose de una norma de esta naturaleza. Quiero señalar categóricamente que el acto administrativo terminal tiene que tener una base necesariamente de carácter legal. El acto administrativo no puede dictarse en el vacío. La única forma que el acto administrativo tenga validez es que tenga una transferencia de validez que se realiza a través precisamente de la aplicación de la ley, como lo he demostrado en todas las disposiciones que he citado, el artículo 93, número 18, el artículo 6 y 7 de la Constitución y el artículo 19, número 3, inciso quinto de la Constitución relativo al debido proceso legal. Los artículos 137 y 38 de la Ley General de Servicios Eléctricos aparece entonces como el único fundamento que tendría ese acto administrativo, y es el único fundamento, está derogado, no tiene fuerza legal, no transmite, por lo tanto, esa fuerza legal indispensable. La superintendencia ha planteado que estaríamos contraviniendo el número 4 del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de este Tribunal Excelentísimo. Su señoría excelentísima, ya lo he dicho, no se puede decir que está derogada esa disposición, y como está derogada quiere decir entonces que no es una disposición legal y por lo tanto no puede llegarse tampoco al Tribunal Constitucional por esta vía, porque no sería una norma de carácter legal, es una petición de principio, porque entonces querría decir que siempre tendría la manera de eludir la responsabilidad que le corresponde. Y en las demás razones que da la superintendencia carecen totalmente de razonabilidad desde el punto de vista que estoy planteando. Lo que quiero significar con esto es que, tratándose de un caso de jus puniendi de la Administración, tratándose de un caso de normas derogadas respecto de una disposición legal precisa que fundamenta el acto administrativo terminal, el SEC no propone una forma de subsistencia del valor, de la vigencia de la norma. Vale decir, no está planteando un caso de ultraactividad, está planteando un caso de prolongación, diría yo, de vigencia sobre la base de una disposición que no se refiere a la superintendencia, sino que se refiere exclusivamente a los SEDEC, por una parte, y por otra parte se refiere a las atribuciones que le corresponden al nuevo Coordinador Nacional de Energía que va a existir en nuestro país, de manera tal que las alegaciones de la superintendencia respecto de la improcedencia de este recurso están completamente desencaminadas si se observa lo que estoy señalando. Los jueces deben aplicar la ley. El principio fundamental de supremacía constitucional obliga a vuestra excelencia a examinar, a analizar, a ver cada una de las disposiciones a que me he referido y constatar un hecho que es básico y fundamental y que yo quiero reclamarlo con todo énfasis en este momento, y consiste en que un acto administrativo terminal, que es manifestación de aplicación de una norma, solamente puede existir como tal acto administrativo terminal, de acuerdo con la ley 19.880, solo puede existir cuando se le transfiere suficiente fuerza normativa. Y si esa fuerza normativa no se transfiere, ese acto administrativo terminal evidentemente no tiene efecto. Pero lo que es más importante, lo que se ha atacado no es el acto administrativo terminal, lo que se ha atacado es la norma jurídica que le da fundamento normativo al acto administrativo terminal. Y en esas condiciones, evidentemente, no cabe duda que este requerimiento es perfectamente ajustado a derecho. Los jueces deben aplicar necesariamente estas disposiciones si van a fallar, porque el artículo 137 y 138
de la Ley General de Servicios Eléctricos es el que le da el fundamento al acto que se ha ejecutado, de manera que tendrían que aplicarse estas dos normas que están derogadas por parte de los tribunales de justicia en circunstancias de que se le niega la calidad de ley para poder fundamentar un acto de esta naturaleza. Y por último, su señoría excelentísima, me refiero a la legislación penal. La legislación penal es un ejemplo claro, preciso, auténticamente, diría yo, empleable en una situación como esta, porque señala la forma en que opera una ley cuando pierde su vigencia. Y la pérdida de vigencia de una ley significa la imposibilidad de transmitir, de transferir el valor normativo, el fundamento normativo que tiene una ley. Y la ley, con ese fundamento normativo, lo transfiere al acto administrativo terminal, que es lo que precisamente demuestra que se ha aplicado erróneamente la disposición. Por esas razones, y ajustándome estrictamente al tiempo que se me ha otorgado, solicito que se tramite este recurso y que en definitiva se analice y se vea si efectivamente el acto administrativo terminal es una manifestación de una transferencia de normatividad que no le corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación por la Superintendencia de Electricidad y Combustible el abogado José Valenzuela Negrete, hasta por 15 minutos. Gracias, señora presidenta. Con su venia presento alegatos por la Superintendencia de Electricidad y Combustible solicitando la inadmisibilidad del requerimiento presentado por Gas Atacama. Brevemente, excelentísimo tribunal, se trata aquí de la aplicación de una norma al caso concreto que podría resultar contraria a la Constitución. Para ello, hemos estimado prudente referirnos algunos minutos a los hechos que tienen relación con esta causa, sin perjuicio de lo que señaló el señor relator. Esta sanción que impugna Gas Atacama parte con una auditoría que hizo el SEDEC, que es el encargado de la coordinación del sistema eléctrico, porque no le calzaban algunos datos que le había entregado la empresa. Datos mínimo técnico y tiempo mínimo de operación, que en síntesis, señoría excelentísima, a lo mejor son temas complejos, pero el mínimo técnico dice relación con el tiempo, con la inyección que puede tener una determinada central, y el tiempo mínimo de operación con el periodo de horas que debe estar activada la máquina. Al SEDEC no le pareció esto, se hizo una auditoría y se descubrió que la información que entregaba la empresa al coordinador no era efectiva. Se determinó una diferencia de muchas horas y un mínimo técnico distinto. ¿Cuál es lo grave de esto y por qué la sanción es de las más altas que contempla la legislación eléctrica? 10.000 unidades tributarias mensuales, algo así como 8 millones de dólares, si no me fallan los cálculos. Porque con esta información, el coordinador que fija el costo marginal de la energía tuvo señales erróneas y por lo tanto esos costos se alteraron y no se cumplieron los principios establecidos en la legislación eléctrica. ¿Y dónde están esos principios? Están en el artículo 137 de la Ley General de Servicios Eléctricos. ¿Y cuáles son esos servicios? Dice: las instalaciones eléctricas que operen interconectadas entre sí deben coordinarse para preservar la seguridad del servicio, garantizar la operación más económica y garantizar el acceso abierto a las instalaciones, a los sistemas de transmisión. Y el artículo 138 siguiente de la Ley General de Servicios Eléctricos señala que todo propietario, arrendatario, usufructuario o quien explote a cualquier título instalaciones eléctricas interconectadas deberá entregar la información que el SEDEC le solicite. Es en ese contexto y esas son las normas por cuyo incumplimiento sancionó a la empresa. Ahora vamos con esta nueva ley que surgió entre la formulación de cargos y la dictación de la sanción. Efectivamente, la ley 20.936 de 20 de julio del 2016 establece un nuevo sistema de transmisión eléctrica y, muy importante esto, crea un organismo coordinador independiente del sistema eléctrico nacional. Es decir, en términos simples, reemplaza a los antiguos SEDEC que realizaban la coordinación por un organismo independiente. La nueva normativa incorporó un título segundo bis y en su artículo 72.1 reitera estos principios de la Ley General de Servicios Eléctricos, es decir,
seguridad del servicio, operación económica y acceso abierto. Los reitera. Y añade esa norma que esta coordinación debe efectuarse a través del coordinador, no como la norma del artículo 137 que hablaba de los SEDEC, habla del coordinador. Y el artículo 72.2 señala que los coordinados estarán obligados a entregar la información actualizada al coordinador. Ahora, siempre estuvimos expectantes a qué sucedía, porque para nosotros y para colegas que hemos conversado resulta de toda evidencia que la ley rige a partir de su publicación, salvo excepciones como, por ejemplo, en este caso, la vacancia legal que se conoce y artículo primero transitorio de la normativa. ¿Me permite, señora presidenta, por favor, leer este artículo transitorio que es totalmente pertinente? El artículo primero transitorio de la citada ley dice: el tiempo que media entre la publicación de la presente ley en el diario oficial y la fecha en que el coordinador comience a ejercer sus funciones, el SEDEC-SIC y el SEDEC-SINC deberán seguir operando y ejerciendo las funciones que la normativa eléctrica vigente hasta la fecha de la publicación de la presente ley les asigna, las que se entenderán vigentes hasta la fecha en que inicie sus funciones el coordinador. El coordinador iniciará sus funciones a partir del 1 de enero del año 2017. Por ende, si cualquier persona quisiera hablar entre el periodo 20 de julio hasta el 31 de diciembre, no iba a encontrar al coordinador porque no existía. No existía. El consejo directivo del coordinador fue nombrado el 30 de septiembre del 2016 y el director ejecutivo el 2 de diciembre del 2016. Por lo tanto, siguiendo la tesis de que esta norma estaba derogada, por ejemplo, en el mes de octubre, ¿quién estaba encargado de la coordinación? El SEDEC. No existía coordinador. Por lo tanto, por eso hemos propugnado y también la distinguida contraparte alegó ante la Ultrísima Corte de Apelaciones dentro de sus varias alegaciones de ilegalidad que esta norma estaba derogada y se dio la misma explicación. Ahora, no vemos y discrepo en eso que la Ilustrísima Corte no podría dejar de aplicar la ley si quien aplica la ley del fondo y quien estima la norma aplicable es el juez de la causa. Ahora, descartando esta supuesta derogación, si bien es cierto acá objetivamente estamos en un conflicto que se trata de la sucesión de leyes en el tiempo, que este excelentísimo tribunal ya ha tenido ocasión de pronunciarse, voy al requerimiento puntual y cito la normativa infringida, señala la petición que hace la GAS Atacama, pide que se declare inaplicabilidad del artículo 137 y 138 de la Ley General de Servicios Eléctricos, que incide en el rol 13.253 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, porque estaría afectada la garantía constitucional del artículo 19, número 3, inciso quinto, debido proceso, sin ninguna otra explicación. En ninguna parte del requerimiento se explica cómo la posible aplicación de esta norma podría resultar contraria a la Constitución en el caso específico, reclamación de ilegalidad cuyo procedimiento, al tenor de las normas citadas del artículo 63, número 18 de la Constitución, está señalado en la Ley 18.410, orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Ese procedimiento está regulado en los artículos 19 y siguientes y contempla, en síntesis, todos los pasos, etapas de un justo, racional procedimiento. Señala la normativa que comenzará en el artículo 17 y siguiente de la ley, que comenzará con la formulación de cargos, se le dará un plazo al inculpado para que presente descargos, podrá acompañar las pruebas que estime conveniente y se dictará la resolución final de sanción, la que podrá ser impugnada ante la misma autoridad que dictó la resolución vía recurso ordinario de reposición o ante la Ultrísima Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del afectado vía recurso de reclamación de ilegalidad. Ahí está el procedimiento, no está en el artículo 137 y 138 de la Ley General del Servicio Eléctrico. Ahora, las causales de inadmisibilidad que hemos invocado por parte de la Superintendencia, efectivamente, la causal del número 4 del artículo 84 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el requerimiento se promueve respecto de un precepto legal que no tiene rango legal. ¿Y basados en qué sostenemos esto? Lo acabamos de escuchar de mi distinguido colega,
que la aplicación de la norma derogada, a juicio de la contraparte, la hizo el superintendente de electricidad y combustible. Él aplicó esa norma al aplicar la sanción. Esa norma ya fue aplicada. Y si se examina su requerimiento, en varias partes, él dice, el procedimiento está viciado, se aplicó una norma derogada. ¿Me permite, señoría, por favor, un segundo? Dice en la página 8, las resoluciones mencionadas han sido impuestas en un aparente acto administrativo fundado en disposiciones perfectamente individualizadas, de las cuales da cuenta el acto invocado que, como se demostrará, contraviene inobjetablemente el principio del debido proceso. Página 14. No puede preterirse el hecho de que la resolución administrativa que causa el presente requerimiento se integre al sistema jurídico en la medida que se funda en una norma y en un procedimiento administrativo que por mandato constitucional debe hallarse contenido en la ley. Página 14 también, si la resolución indicada invoca para este efecto una ley derogada o cuya vigencia ha cesado por cualquier causa, salvo que se acepte que habrá un efecto ultraactivo. Es decir, discurre permanentemente sobre la actuación del fiscalizador en circunstancias que lo que se pide y lo que ha exigido este excelentísimo tribunal a través de la reiterada jurisprudencia es que se explique cómo esa aplicación de esa norma podría resultar contraria a la Constitución en la gestión pendiente, que en este caso, insisto, es una reclamación de ilegalidad presentada ante la Altísima Corte de Apelaciones de Santiago. Cito, señoría, al efecto este criterio, roles 777 y 820 de este excelentísimo tribunal. La siguiente causal, la causal del número 5 del artículo 84, señala que se deberá declarar la inadmisibilidad cuando el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación en la gestión pendiente o no resultará decisivo. Aquí también es importante, si bien los hechos vienen dados a este excelentísimo tribunal, no es menos importante que vuestra señoría excelentísima los revisa y los analiza para efectos de ver el fundamento del requerimiento o la buena fe de los litigantes, etcétera. En este caso, Gas Atacama ha planteado dos tesis distintas. Hasta el día de ayer revisé, no tengo la duda si la Ilustrísima Corte de Apelaciones envió el expediente completo de las piezas fundamentales, pero en el expediente de auto está acompañado el reclamo de la empresa Gas Atacama, que dice, ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones, los preceptos no se hayan replicado en la nueva ley, sostiene. La superintendencia se equivoca porque los preceptos no se hayan replicado en la nueva ley. Y ante este excelentísimo tribunal, en su requerimiento, plantea la circunstancia excepcional de que las normas derogadas se hallen con algunas modificaciones incorporadas a la ley 20.936, no las hace subsistir. Es decir, dos posturas distintas. A juicio de la superintendencia, dichas normas tampoco encontramos explicación de por qué podrían resultar decisivas, porque si se acoge la tesis de la requeriente que estas normas estarían derogadas, subsisten estos principios de la ley. Los principios de la ley no han desaparecido. La coordinación y entregar información al coordinador. Por lo tanto, esas nuevas normas no fueron impugnadas. Por lo tanto, no sabemos si esa norma podría tener aplicación decisiva en la gestión judicial pendiente. Finalmente, ajustándome al tiempo, respecto de la tercera causal invocada como inadmisibilidad por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la causal número 6 del artículo 84 de la Ley Orgánica de este excelentísimo tribunal, es decir, el requerimiento carece de motivo plausible. ¿Y por qué? En síntesis, señoría excelentísima, evidentemente lo que acá se está haciendo es solicitar a vuestra excelencia que zanjen un conflicto de aplicación de leyes en el tiempo. Este excelentísimo tribunal, cito roles 1532 y 1716, ha señalado que no le corresponde a este tribunal resolver dicha controversia. Este tribunal debe resolver si la aplicación de un precepto legal a la gestión pendiente resulta contraria a la Constitución. La solución o la vigencia de las normas en el tiempo es materia del juez de fondo.
La doctrina también opina de la misma manera, y solo a modo de comentario, tengo un comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de septiembre del 2009, mediante la cual se declaró inaplicable el artículo 206 del Código Civil, que establecía, lo dejó sin efecto, que establecía un plazo para reclamar la paternidad en caso de muerte del padre durante el embarazo o durante los 3 años posteriores al parto. El autor, mi distinguido colega, don Pablo Rodríguez, señala esta regla que estoy diciendo. La aplicación de la interpretación de la ley corresponde al juez de fondo. ¿Me permite, señoría, por favor, señala el documento extraído de Internet? Tan evidente lo señalado que aún es posible sostener que una tercera interpretación que conduce a afirmar una posible derogación tácita del artículo 106 del Código Civil como consecuencia de la introducción del inciso segundo del artículo 117 y lo que viene en el artículo 5º transitorio. Si la regla general que originalmente impedía ejercer la acción de reclamación contra persona fallecida cambió con la entrada en vigencia de la ley 19.585, pudiendo deducirse dicha acción siempre en cualquier tiempo, debe concluirse que el artículo 206 del Código Civil fue derogado tácitamente, ya que no puede conciliarse con la nueva normativa. Podría sostenerse entonces que la cuestión promovida es estrictamente legal y que corresponde al juez que conoce la causa y a las instancias superiores que correspondan, en su caso, resolver el tema planteado. La teoría impedía al Tribunal Constitucional entrar a análisis de constitucionalidad del artículo 206, ya que al menos 2 de las 3 hipótesis interpretativas excluyen el reproche de inconstitucionalidad que se formulan. Es decir, la doctrina, este excelentísimo tribunal, y a través de diversos fallos están contestes, y con esto termino, señora excelentísima, en que el problema de sucesión de leyes en el tiempo, que es el caso que se está planteando en este requerimiento, corresponde al juez de fondo. Por lo tanto, señoría excelentísima, solicito se declare, en base a los argumentos vertidos en el traslado adecuado oportunamente, se declare la inadmisibilidad del requerimiento presentado por Casa Atacama. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Consulto a los señores ministros si tienen alguna consulta o observación que plantearle a los abogados a las partes. No siendo así, se pone término a esta vista.